Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar el diseño hidráulico de un sifón invertido. Para lo cual vamos a utilizar un problema que dice lo siguiente. Para cruzar una depresión se debe diseñar un sifón invertido que se muestra. Si se tiene que conducir un caudal de 1.8 metros cúbicos por segundo, la cota del espejo de agua a la entrada es de 958,60, o sea, esta cota del pelo de agua, y en la salida 955,15. El canal tiene las siguientes características: pendientes aguas arriba y aguas abajo es de 0.15%. Estos canales de llegada y de salida son revestidos de concreto. La sección es rectangular y es de máxima eficiencia hidráulica para una velocidad de arrastre no menor de 0.70 metros por segundo. Aquí nos dan la geometría del sifón, donde claramente podemos ver la cota de agua en la entrada del sifón o en el canal de llegada, la cota a la salida del sifón o en el canal de salida. Tenemos también la longitud horizontal de este tramo, de este primer tramo inclinado, que es de 80 metros con un ángulo con respecto a la horizontal de 25.94 grados, un tramo horizontal de 90 metros y un tramo ascendente de longitud horizontal 40 metros con un ángulo de inclinación de 42.36. Muy bien. Para hacer el dimensionamiento hidráulico del sifón vamos a empezar con lo que es el canal aguas arriba y aguas abajo. Nos dicen que este canal arriba y abajo es de sección rectangular y de máxima eficiencia hidráulica. Esto quiere decir que para la máxima eficiencia hidráulica la base del canal es 2 veces el tirante. Tenemos un caudal de 1.8 metros cúbicos por segundo. Me dicen que el canal es de concreto, con lo que yo tengo el Manning de 0.014 para concreto. Y me dicen que la pendiente es de 0.15% o 0.0015. Estas condiciones son para aguas arriba y para aguas abajo, ¿no? Son las mismas condiciones para aguas arriba y para aguas abajo. Ahí está. Bien, a partir de acá, como estamos en un canal, yo utilizo la expresión de Manning para caudal, ¿no? Que dice que el caudal es igual a el área por el radio a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 entre el número de Manning. Si yo despejo los valores constantes, que es el caudal, el Manning y la pendiente, ¿no? Acá está justamente caudal por número de Manning entre la pendiente a la 1/2, voy a obtener este valor de 0.65, que es un valor constante en este problema. A partir de acá, yo sé que el área es igual a 2 por el tirante al cuadrado, acá está la fórmula. Sé que el perímetro es igual a 4 veces el tirante y sé que el radio hidráulico es el área entre el perímetro. Con lo cual, hacia el otro lado de la ecuación, si yo he despejado estos valores constantes, tengo que el área multiplicado por el radio hidráulico a la 2/3 debe ser igual a este valor, es decir, a 0.65. Acá está el valor. Entonces yo voy iterando este valor de tirante hasta que este valor constante sea igual con el valor comparado. Estos son para las condiciones aguas arriba y para las condiciones aguas abajo. De tal manera que ya encontré el valor de tirante a 0.78. Ese valor de 0.78 es el tirante acá y es la altura aquí de agua, ¿no? Bien, ahora, como se trata de un sifón y el sifón justamente debe de cumplir la condición de poder trasvasar el agua de un lado hacia otro lado, ¿no? El sifón, lo que tiene que hacer es que si yo tengo acá este desnivel y tiene que llegar acá, entonces esta carga, ¿no? El agua viene acá, ¿no? Esta carga
con respecto a esta carga, a esto de acá le denominamos la carga hidráulica. ¿Y qué es la diferencia de esta cota menos esta cota de acá? ¿No? Y que son datos del problema, porque eso lo tenemos ahí como condición del problema, ¿no? Entonces acá tenemos justamente de las cotas que me dan de agua a la entrada y a la salida, tenemos que la carga hidráulica disponible es 3.45 metros. También, una vez que yo he calculado este tirante, yo puedo hacer una verificación hidráulica para ver la velocidad en el canal, ¿no? La velocidad de aproximación, que es igual al caudal entre el área. Yo tengo que el valor es 1.48 y esto cumple con la velocidad de arrastre mínima que en el problema me dicen que debe de ser no menor de 0.70. Sale 1.48 y cumple pues esa condición. Aquí está, ¿no? Luego debo de hacer el cálculo del diámetro del sifón, para lo cual acá yo tengo que indicar si el sifón es corto o es largo, ¿no? Entonces se dice que el sifón es largo cuando la longitud es mayor a 500 veces el diámetro. ¿Ya? 500 veces el diámetro. En este caso yo veo pues que la longitud es corta, ¿no? O sea, 80 más 90 más 40, y por los inclinados debe salir más de 230 metros aproximadamente. Entonces la longitud seguramente va a ser corta. Entonces asumo esto como una longitud corta. Y si es una longitud corta, la velocidad asumida sería de 1.6 hasta 2 o 2.5 quizá. Para un sifón largo es de 2.5 a 3.5. Entonces yo voy a asumir la velocidad de 1.6 también para cuidar el tema de las pérdidas de carga, ¿no? Esto lo podemos cambiar luego, lógicamente. Si hago esta presunción de velocidad 1.6, utilizo esta fórmula para cálculo del diámetro y voy a obtener el diámetro a 1.20, ¿no? 1,20 m de diámetro. Bien. Ahora, con respecto a las condiciones hidráulicas del sifón, yo debo de elegir un material. Puede ser polietileno, puede ser hierro dúctil, puede ser acero, puede ser PVC-O, porque el PVC-U no se fabrica en esta dimensión. En cambio, el PVC-O, que lo tengo acá, sí se fabrica hasta diámetro 1200, pero lo que me interesa pues es el interior, ¿no? Entonces, si estamos en una tubería de 1200 para una presión nominal 12.5, el diámetro interior es el 1140.6 y eso lo ingreso acá en milímetros. Diámetro interior 1140.60. Con esto calculo yo el área hidráulica. Acá está la fórmula, pi por diámetro cuadrado entre 4, me sale 1.02 metros cuadrados. Calculo el perímetro, que es pi por diámetro. Calculo el radio hidráulico, que es área entre perímetro, y calculo la velocidad dentro del conducto, que es 1.76, que está dentro de 1.6 a 2.5, ¿no? Entonces es aceptable. Luego de esto debo de calcular el ahogamiento del sifón, ¿no? El ahogamiento es la altura de agua que debe de tener para evitar que entre aire pues acá al sifón, ¿no? Debe estar cubierto de agua, pero debe de tener una altura mínima acá de ahogamiento. Entonces existen tres fórmulas que me permiten encontrar valores mínimos de ahogamiento. La primera fórmula me dice que la altura de ahogamiento es 3 medios o 1.5 la carga de velocidad, ¿no? Con eso me sale 0.24. Con la segunda fórmula me dice que es 0.3 veces la velocidad por la raíz del diámetro. Me sale 0.56. Y con la tercera expresión me dice que es 0.5 veces el diámetro por la velocidad entre la raíz del diámetro a la 0.55 y me sale 0.75. De aquí yo veo que los valores mínimos de ahogamiento son 0.24, 0.56 y 0.75, y debería yo de considerar el mayor valor acá, ¿no? El mayor valor, 0.75. Muy bien. Ahora, vamos a ir calculando por otro lado el ahogamiento también, porque este es un valor que debe de ser comparado, ¿no? Entonces aquí yo, según mi plano que me habían dado acá hay un ángulo
con la horizontal de 25.94. Entonces este ángulo yo lo ingreso como dato. Acá me dice a la entrada, el ahogamiento a la entrada, ángulo de la tubería de entrada del sifón con la horizontal 25.94, ¿no? Entonces con ese ángulo y con el diámetro de 1.20 yo puedo calcular este h minúscula. Me sale 1.33. Simplemente es aplicar funciones trigonométricas y me sale 1.33 es este h de acá. Luego yo hago una tabla 1.33 y hago mi ahogamiento. Mira, mi ahogamiento acá está. Y empiezo a asumir valores de ahogamiento de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Y calculo el h mayúscula, que es igual al h más el ahogamiento, ¿no? Que es la suma, ¿no? Ahí tiene mis valores, suma. Y para el cálculo del porcentaje de ahogamiento, ¿no? Yo debo de restar al h mayúscula, el h minúscula y dividirlo entre el h minúscula. Ahí está, ¿no? Y le pongo en formato de porcentaje. Y fíjate que si yo considero 0.10 de ahogamiento, el ahogamiento me sale 8%. Si considero 0.20 me sale 15%. Si considero 0.30 me sale 23%. Para 0.40 30%. Para 0.50 38%. Para 0.60 45% y para 0.70 53%. Hay otro método para establecer los ahogamientos también, que me dice que la carga de ahogamiento debe de estar comprendido entre 1.1 veces la carga de velocidad a 1.5 veces, lo que me sale entre 0.17 a 0.24, que debe estar comprendido. Entonces yo tomo el valor de 0.20, ¿por qué? Porque este valor de 0.20 me dice o me da el valor de 15%, ¿no? Y la teoría también me dice que el porcentaje de ahogamiento debe de estar comprendido entre el 15 al 50%. O sea, todos estos valores cumplirían, pero yo debo de determinar el mínimo, ¿no? El mínimo valor de ahogamiento acá. Entonces, para mí el ahogamiento va a ser de 0.20, que cumple todas estas condiciones. Ahora, esta altura mínima, que es el valor máximo de todos estos valores, que es 0.75, debe ser menor, acá está la expresión, a h mayúscula, que he considerado, menos el h entre 2. Entonces fíjate que ahí aplicamos la fórmula y me sale 0.87. O sea, quiere decir que 0.87 cumple con el criterio de ahogamiento. Ahí está, ¿no? Y si yo le doy un valor de 0.3 va a cumplir con mucho mayor razón, 0.4. O sea, a partir de acá va a cumplir el criterio de ahogamiento. O sea, para mí la altura de ahogamiento sería 0.20, que además está comprendido entre 0.17 y 0.24. O sea, por todos lados cumple. Esto a la entrada. Y a la salida varía el ángulo, ¿no? Porque acá acuérdate que tenemos otro ángulo, el ángulo de salida. Este ángulo de salida me permite encontrar finalmente la altura, ¿no? El h de salida, ¿no? O sea, esto de acá, pero en el otro lado del h. 1.62. Hago lo mismo, tabulo de 0.1 a 0.60, obtengo las h mayúsculas y hago los porcentajes. Y fíjate que el valor que me hace cumplir el 15% es el 0.24, justo este, ¿ve? Que es el 15%. Entonces yo ya tengo que cuál sería mi carga hidráulica y mi altura, pues, de ahogamiento tanto a la entrada como a la salida. Y acá cumple el criterio también, ¿no? Si aplicamos este valor. Bien, ahora lo que viene para el funcionamiento del sifón es determinar las pérdidas de carga. Y encontramos pérdida de carga a la entrada del sifón, a la salida del sifón, en las rejillas por donde pasa el agua tanto a la entrada como a la salida, la pérdida de carga por fricción o longitudinal, la pérdida de carga por cambio de dirección o por codos, y finalmente tengo la pérdida de carga total, que es la suma, ¿no? Entonces vamos una por una. Respecto a la pérdida de carga a la entrada, la expresión que se utiliza es 0.1 veces por la diferencia de velocidades al cuadrado del sifón menos el canal rectangular al cuadrado, ¿no? Entonces lo aplico y ahí está, sale 0.005. A la salida el coeficiente es 0.2 de la misma carga, diferencia cuadrada de velocidades. Pérdida por carga del paso en la rejilla, la entrada y la salida. Acá hay un valor constante que hay que verlo, ¿no? Este valor, que es el área neta, que me queda por metro cuadrado. O sea, si yo tengo un metro cuadrado de rejilla, ¿no? Un metro cuadrado de rejilla, y estoy considerando rejilla de una dimensión, ¿no? Normalmente se utiliza rejilla ya de un espesor,
determinado, que ahora les puedo pasar el catálogo. Si yo hago el cálculo de 1 metro cuadrado menos el área de los barrotes en 1 metro cuadrado, me va a salir este valor, 0.942 metros cuadrados, ¿no? Lógicamente no te va a salir el metro cuadrado porque hay que restarle las rejillas, el área de rejillas. Esto es así que yo debo de multiplicar luego esta área neta por metro cuadrado por mis metros cuadrados de mi área hidráulica, que es este de acá. Esto de acá, ¿no? Por mi área hidráulica. De tal manera que yo voy a obtener un área neta de 0.963 total. Esta es mi área total, neta total. Ahora, la expresión para el cálculo de la pérdida de carga en las rejillas es igual a K por la velocidad neta al cuadrado entre 2G. Y el K se calcula de esta manera, que es 1.45 menos 0.45 del área neta entre el área hidráulica menos el área neta entre el área hidráulica al cuadrado. Entonces yo tengo acá la relación de área neta sobre área hidráulica, me sale finalmente aplicándolo este valor, 0.139 como K. La velocidad neta es igual al caudal, que va a pasar, que es 1.8, ¿no? Al caudal entre el área neta, y sale 1.87. De tal manera que la pérdida de carga en rejillas es la multiplicación de esto por esto al cuadrado, ¿cierto? 0.049. Luego viene la pérdida principal, que es por fricción. Y para esto yo debo de tener en cuenta la longitud total del sifón, ¿no? Si bien es cierto, tiene 80 metros en horizontal, 90 metros y 40 metros, con estos ángulos yo determino las longitudes inclinadas, ahí está, ¿no? Y esta hojita es bien práctica porque tú acá le cambias el valor del ángulo o las longitudes horizontales acá, y esto va a recalcular solito. Y calculo la pérdida de carga con esta expresión de Hazen-Williams, ¿no? Entonces tengo una pérdida de carga de 0.362. La pérdida de carga por cambio de dirección, yo acá cito mis dos codos, y la expresión es la raíz cuadrada del ángulo, en este caso 2594 sobre 90. Y acá el ángulo 4236 sobre 90. Al final tengo una suma de 1.223. ¿Ya? Entonces la expresión para la pérdida de carga en cambio de dirección es el K sub C, que vale 0.25 siempre, por la sumatoria por B cuadrado entre 2G. Y acá tenemos esto, ¿no? Ese es el valor que tenemos ahí, ¿ven? 0.048. La pérdida de carga total es la suma de todas mis pérdidas de carga que he tenido. Ahí está, ¿no? De todas mis pérdidas de carga. Y me sale 0.47 metros. Esto lo debo de comparar con mi carga disponible, que era la diferencia de cotas. Acá está, ¿no? La carga disponible. Acuérdate bien que habíamos hecho carga disponible, diferencia de cotas, entrada y salida. Y yo tengo acá esta carga disponible es 3.45, que es mayor a la pérdida de carga que me sale acá, ¿no? Por lo tanto, hidráulicamente cumple esto, cumple, ¿no? Y finalmente me piden calcular la longitud de la transición. Entonces, para esta longitud hay una fórmula que dice que esta longitud es igual al espejo de agua, aguas arriba, menos el espejo de agua, aguas abajo, entre 2 veces la tangente de 12.50, donde el T1, el espejo de agua, aguas arriba, sería el espejo de agua del canal, o sea, 2 veces el tirante, 1.56, y el espejo de agua, aguas abajo, vendría a ser el diámetro de la tubería, que es 1.20, ¿no? Haciendo el cálculo me sale 0.82. Y esta es una longitud mínima de transición. Esta longitud lógicamente que puede extenderse dependiendo de la geometría que yo quiera también conseguir. Muy bien, de esta manera hemos visto cómo es que nosotros podemos dimensionar el sifón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo digo, oiga, pero yo quiero reducir el diámetro? Muy bien, entonces si nosotros queremos reducir el diámetro, vamos a suponer que queremos una velocidad de 2.5. Entonces el diámetro sería 0.96. ¿Qué diámetro interior sería? Busco ya. 0.96 o 960 debería contener. Yo puedo asumir este 950.50. Acá le pondría 950.50. Ahí está, ¿no? Y aquí me cambian las condiciones. Aquí se recalcula todo. Si yo quisiera le cambio los ángulos también. Fíjate cómo este 19% cumple, es mayor a 15. Este también cumple, está bien. Las pérdidas de cargas también todas van a variar automáticamente. Yo le puedo cambiar los ángulos, le puedo cambiar las longitudes.
Y al final tengo una pérdida de carga de 1.15, con lo que cumple también, ¿no? ¿Qué pasa si el diámetro lo hago menor? Digo, no, yo quiero una velocidad de 3.5. Me sale 0.81. 0.81 yo podría asumir un 760.4 acá. 760.4. Y veo al final. Yo veo que el sifón, la pérdida de carga es 3.31 versus 3.45. Cumple, pero ojo, se está acercando, ¿no? Se está acercando, ¿eh? La velocidad también es alta, ¿no? La velocidad que me resulta es 3.96. O sea, hay bastante pérdida de carga ahí, ¿no? ¿Qué pasa si yo le bajo el diámetro? En vez de 160 pongo 774.8. O sea, 674.8. Le bajé el diámetro. Y fíjate qué es lo que sucede ahora acá, ¿no? Ahora ya me va a salir que no cumple porque la pérdida de carga es mayor a la carga disponible. Entonces esto no va a funcionar. El agua simplemente no va a llegar. Entonces, ¿cuál es el límite al que yo puedo llegar? Yo puedo llegar hasta el diámetro de 760.4, que corresponde a un diámetro nominal de 800 milímetros. O sea, con 800 milímetros tengo una velocidad de 3.96 y el sifón puede trabajar, o sea, sin ningún problema, ¿no? Puede trabajar, ¿no? Entonces, yo tengo otras hojas de cálculo con la que he hecho verificación hidráulica de un sifón y podemos también nosotros verificarlo acá, ¿no? Por ejemplo, acá hay cálculo hidráulico de un sifón, acá ve. Vamos a suponer que acá lo quiero trabajar con el mismo PVCO. Es 1800 litros por segundo o 1.8. Diámetro nominal dijimos 800. Presión nominal 12.5. El diámetro interior de 800 es 760.4, ¿no? Y acá lo ponemos 760.4. La longitud, ya habíamos visto la longitud que se calcula automáticamente, es de 233.10. 233.10. Las cotas son 958.60, 958.60 y 955.15. Entonces fíjate cómo acá yo tengo la pérdida de carga, que es 2.62 versus 3.45. 2.62, ¿por qué? Porque acá no he considerado la pérdida de carga locales, que sean por la entrada, por rejilla, por cambio de dirección, ¿no? 2.62 solamente la pérdida de carga por fricción. Entonces yo busco por acá la pérdida de carga por fricción, acá, y tengo 2.61, mira, que es similar a esto de acá, ¿ve? Entonces fíjate cómo en este cálculo, en esta hoja, yo lo he hecho mucho más completo. Pero ¿qué pasa si bajaba un diámetro más? Dijimos, a ver, si bajaba un diámetro más, era irme al 67480, ¿no? Acá era irme al 67480, que era una tubería de 710 milímetros. Si pasa eso, mira, la pérdida 468 versus 345 no cumple, ahí está claramente, ¿ve? Aquí también en esta verificación rápida sale que no cumple, ¿ya? La pérdida 468 y acá, a ver, 674.8, ¿no? Acá 674.8. Vamos a ver la pérdida por fricción. La pérdida por fricción, acá está, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Mira, 4.60 y tanto, 4.60 y tanto, ¿eh? Y esto no va a cumplir, no cumple. Entonces, con esta hojita yo puedo hacer una verificación rápida, rapidita, para aproximarme al diámetro y esto poder llevarlo acá. Entonces, como conclusión yo puedo decir, lógicamente la velocidad es alta, ¿no? Mira, la velocidad acá 5 es demasiado, ¿eh? Por eso es que acá hemos optado por tener una velocidad de 1.6 que es aceptable, ¿no? Entonces yo acá le he puesto 1.6, me sale 1.20 y acá trabajar con el acá 1140.6, 1140.6. Ahí está, eso es, ¿no? Y es para la tubería de diámetro 1200 de PVCO. Fíjate cómo esta tubería se fabrica en ese diámetro. Entonces fíjense
cómo pues se pueden complementar las hojas de cálculo que voy creando pues para ustedes. Muy bien, eso es todo. No se olviden de suscribirse al canal y de unirse al canal, ¿no? Por unirse al canal con una pequeña membresía mensual, ayudan a que se siga haciendo este tipo de material. Se tiene que invertir mucho en la logística que involucra hacer este contenido, en el tiempo. De esta manera pues se puede hacer este contenido de calidad para ustedes. Las personas que se unen al canal van a tener acceso exclusivo a estas hojas de cálculo, por ejemplo, ¿no? Y a otras, y a hojas de cálculo a su medida. Muy bien, muchas gracias y los espero en el siguiente video.